Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo, laico comprometido y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar los textos correspondientes al miércoles 11 de marzo del 2026. Sean todos bienvenidos los hermanitos del grupo de oración de San Cristóbal que nos acompañan hoy. Edwin, muy buenos días. El Señor lo bendiga y bendiga a todos los hermanitos que madrugan cada día para hacer esta liturgia, para prestar este servicio. Dios bendiga también a todos los hermanitos que nos ayudan de una u otra manera para posicionar, para ubicar, para extender este video, para darlo a conocer en los grupos, las familias, las comunidades, las parroquias. Dios les bendiga grande y abundantemente. Dios bendiga mucho también a los que nos apoyan económicamente a través del NECI 301-551-2161, que está a nombre de Milena Bermúdez. Dios les bendiga. Vamos a orarle, vamos a pedir a Papá Dios que nos dé su gracia, que nos ilumine para que podamos prestar un muy buen servicio. Claro que sí, muy buenos días, mis hermanitos. Pues como siempre, arrancamos esto en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, en esta mañana queremos decirte buenos días. Queremos darte gracias, Señor, por un día más de vida. Queremos darte gracias por regalarnos este momentico. Es un momento donde tú te manifiestas, Señor. Pedimos que envíe tu Santo Espíritu para que pueda llegar a nosotros, Señor, poder discernir esta palabra, lo que nos quieras decir, Señor. Te queremos dar gracias, Señor, porque sabemos que tú quieres que seamos buenos instrumentos y también quiere que esto llegue a muchas personitas. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de estar aquí contigo y de escucharte. La gloria y la honra todas para ti. Amén. Iniciamos con las lecturas. Del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo, diciendo: Ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos que yo les enseño para que cumpliéndolos, vivan y entren a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de sus padres, les va a dar. Miren, yo les enseño los mandatos y decretos como me mandó el Señor, mi Dios, para que los cumplan en la tierra donde van a entrar para tomar posesión de ella. Obsérvenlos y cúmplanlos, pues esa es la sabiduría y la inteligencia de ustedes a los ojos de los pueblos, los cuales, cuando tengan noticia de todos estos mandatos, dirán: ciertamente es un pueblo sabio e inteligente esta gran nación. Porque ¿dónde hay una nación tan grande que tenga unos dioses tan cercanos como el Señor, nuestro Dios, siempre que lo invocamos? ¿Y dónde hay otra nación tan grande que tenga unos mandatos y decretos tan justos como toda esta ley que yo les propongo hoy? Pero ten cuidado y guárdate bien de olvidar las cosas que han visto tus ojos y que no se aparten de tu corazón mientras vivas. Cuéntaselas a tus hijos y a tus nietos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, aparce la escarcha como ceniza. Glorifica al Señor Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obra así, ni les dio a conocer sus mandatos.
Glorifica al Señor Jerusalén. Del Evangelio de nuestro Señor según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe a los hombres será menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanitos, nos damos unos segunditos para poder discernir la palabra, ver qué nos deja. Bueno, hermanitos, ¿quién quiere comenzar? Yo, Edwincito, muy buenos días, Dios les bendiga Gracias. grandemente. Bueno, ¿me escuchan? Sí, señora. Bueno, gracias. Bueno, en cuanto al Evangelio, con lo que el Señor dice, que no vino a abolir la ley, sino a darle plenitud. Y pensando yo que el Antiguo Testamento, o sea, las leyes que se cumplían en Israel, el pueblo de Israel, pueblo judío, eran unas leyes que no se podían cumplir. Ni siquiera los mismos fariseos y escribas, que eran los que dictaban esas leyes, ellos no las cumplían. Se las hacían cumplir al pueblo, pero la verdad, en ese sacrificio yo pensaba, en esta cuaresma, pensando en el sacrificio de Jesús, porque esa fue la plenitud en el amor. Él vino a mostrar al Padre misericordioso, Él vino para dar la vida por todos, Él vino para rescatarnos, Él vino para restaurarnos, a darnos libertad. Él vino a darle plenitud en todo y sobre todo en el amor. Entonces el primer mandamiento, que qué bonito que así empieza la primera lectura: escucha Israel. Norma nos lo ha recalcado, Normita, en toda la vida, que uno dice, ¿cuál es el primer? Amar a Dios sobre todas las cosas. Escucha, Israel. Si escuchamos la palabra del Señor todos los días y sobre todo que la palabra del Señor no es solamente escucharla, sino hacer la acción en nuestras vidas, es la única manera de entenderla, ese conocimiento de la palabra. Y nos habla esta semana el Señor sobre el agua viva, torrentes de agua viva, nos habla del agua, que es el Espíritu Santo de Dios que se derrama, que fue derramado para toda la humanidad, para que aquel que quiere pedir lo que quiera, de acuerdo a la voluntad de Papá Dios, ahí Él es el único que puede hacer y sobre todo que nos puede transformar, nos puede lavar con esa agua que es el mismo Espíritu de Dios. Entonces, esa plenitud nos habla de ese Padre misericordioso. El Señor vino a mostrarnos ese Padre misericordioso, vino a mostrarnos cómo tenemos que hacer, o sea, y nos viene a dar herramientas. Pensaba yo que no solamente los mandamientos en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento habla siempre de esas promesas de Dios, que era que la plenitud es en Cristo Jesús, sino que el Señor nos da en Mateo las bienaventuranzas herramientas espectaculares
¿cómo podemos nosotros vivir de acuerdo para poder llegar a cumplir ese reino del Señor, ese reino que vino a entregarnos? Y la observancia de estos mandamientos no se pueden cumplir siempre y cuando no sean con el amor. No hay otra manera, yo siempre lo he dicho, si nosotros no recibimos el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo es que quedó para ser nuestro guía, nuestro ayudador, digámoslo así, porque ¿qué no le pedimos a Él si es en el nombre de Jesús, de verdad que no nos lo dé? Nos da la inteligencia, nos da la sabiduría. Y digo yo aquí eso porque sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Dice aquí que ciertamente es un pueblo sabio cuando la gente ve a una persona de verdad que ha tenido ese encuentro personal con el Señor, que en verdad está cumpliendo el mandamiento del amor, y el mandamiento del amor abarca todo, todos los otros mandamientos. Y dice aquí que se admiran, que qué pueblo sabio e inteligente, que es una gran nación. Así que entonces yo creo que solamente a la luz del Espíritu Santo nosotros podemos ser ese gran pueblo. Somos luz porque el Señor dijo, ustedes son la luz de la tierra, la sal de la tierra, ustedes están es para que den testimonio de mí. Y eso es lo que nosotros tenemos que por medio de ese amor y todo este encuentro personal con el Señor tenemos que transmitirlo a los demás pueblos. Esa es, yo creo que hoy yo creo que yo llamaría a la palabra fidelidad, ser fiel, porque si no somos fieles, no hay ninguna forma de que podamos seguir al Señor en esa fidelidad, en ese amor, en esa entrega. Él hizo lo mismo por nosotros, él vino a hacer cosas grandes por nosotros, pues yo creo que hoy ese es el llamado para que yo también por medio de su amor, por medio de su gracia, porque todo ha sido regalado. Que la gracia del Señor nos abarque hoy para que nos llene hoy para poder vivir de acuerdo a esa alianza con el Señor, a esos mandamientos. Dios le bendiga. Muchísimas gracias. Amén. Gracias, María Ruth. Dorita, Muy buenos días, Edwin y mis hermanitos. Bueno, a mí se me ocurre que la palabra hoy sería orden. En los hogares de antaño, donde había muchos miembros, digamos, familias con 8, 10 hijos, a veces más, cada vez es menos y menos. En el hogar que yo me crié, pues fuimos 4 hijos. Pero bueno, no voy a hablar del número de descendientes, sino lo que sucedía en cada hogar. Se establecían normas, horarios de comida, cómo debía quedar la casa, las habitaciones. eh, Todo el mundo cumplía un rol. Y en la mayoría de hogares, no diré que en todos, porque quien tiene medio económico, pues puede pagar, podían pagar una persona que ayudara en las labores de la casa, ¿cierto? Al ama de casa, que en ese momento la mujer asumía el total control de la casa. El papá proveedor traía pues todo y la mamá organizaba, cuidaba, educaba a los hijos en el sentido del horario de las comidas, de cada quien deja sus desórdenes recogidos, la ropa en la cesta de la ropa sucia, no sé qué, para cuando llegue la señora pues a lavar, que no tuviera la mamá que estar buscando por toda la casa la media en un lado, la camisa en el otro y todo así por lo consiguiente. Las familias eran muy ordenadas. No estoy diciendo que las familias de ahora sean desordenadas, pero por ejemplo ya cada vez son más prácticos. Ya el papá y la mamá, como la mamá está afuera, entonces entre los dos asumen ya el orden de la casa y que ya no tiene que venir nadie de fuera en muchos casos. No estoy generalizando,
Pero todo esto ¿para qué? Para hablar de los mandatos y los decretos. Dios, como siempre lo hemos dicho, es un Dios de orden, o como lo hemos dicho, no, como lo sabemos, Dios es un Dios de orden. Cuando mandaban, pues sí, todas estas leyes para que el pueblo que eran como tan estrictos, tan rectos y si salían de la línea, pues se, se desesperaban, digo yo, porque entonces ya ni siquiera cumplían ellos todo lo que tenían que hacer por estar mirando que los otros hicieran lo mismo y se amargaban la vida. En ese orden de ideas, el Señor nos educa todos los días. Siempre nos regala la iglesia nos propone una palabra basada en la Sagrada Escritura que sabemos pues que fue inspirada por Dios en los diferentes tiempos. Cuando nosotros nos vamos adentrando más en la palabra del Señor, vamos entendiendo su plan de salvación, su amor, nos podemos ir encarrilando en ese orden. Sabemos qué es lo correcto. Nadie nos obliga, nadie nos amarra, nosotros con nuestra conciencia, con las enseñanzas, con lo que vamos aprendiendo. Sabemos lo que tenemos que hacer, cómo podemos ir llevando ese orden. Que a veces nos descarrilamos, nos salimos, cometemos la infracción, digámoslo así. Eso no quiere decir que estemos fuera del plan de salvación, no quiere decir que estemos fuera de esa salvación del Señor. No, Él todo el tiempo está ahí para nosotros, esperándonos, y nosotros debemos poner nuestra disposición, recibir ese amor, aprender a replicarlo y a buscar ese camino, y con nosotros pues a otros, la salvación de las almas de las que se habla todos los días. Es como la Sagrada Escritura habló para mí hoy. Amén. Muchas gracias, Dorita. Marta. Gracias, Edwin. A mí la palabra hoy me está diciendo que hoy nos recuerda que la fe no es solo conocer que Dios manda, sino a vivir la palabra de Dios cada día, a ponerla en práctica, a recordar que los mandamientos y las leyes que nos dejó el Señor no es para abolirlas, sino para, para ponerlas en práctica, como en el caso, el ejemplo muy grande que dice en uno de los mandamientos, no matar. Eso no quiere decir es que no odiemos, que evitemos cometer, cuando no dice el otro, no cometer adulterios. Buscamos es tener un corazón limpio y fiel. Entonces, es poniendo en práctica todos los días los mandamientos, la palabra, todo lo que nos enseña cada día la palabra del Señor, que lo tenemos muy claro en nuestra palabra que nos regala el Señor, por lo menos hoy con las liturgias diarias, es poner en práctica todo lo que nos regala el Señor a través de su palabra. Entonces es una invitación que nos hace y es algo que nos llega a nuestro corazón y actuar siempre con el amor de Dios y ser fieles a esos mandatos que nos regala, porque definitivamente es un caminar día a día. Amén. Amén. ¿Alguien más? María Nancy. Sí, muy buenos días. Buenos días. Así como habla la historia a veces cuando nos narran relatos antes de Cristo o después de Cristo, yo pienso que para mi vida hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Antes de Cristo, en lo personal, yo veía esas leyes como una imposición de la iglesia para molestarlo a uno, para obligarlo, para cansar, que si uno no cumplía estrictamente al pie de la ley, él vaya, confiese, ese pecador. Después de Cristo nos damos cuenta que no es simplemente cumplimiento, no es cumplir por cumplir, es realmente
como dijo el Señor, hacerlo de corazón y realmente que uno le nazca, no es que uno se vuelva perfecto, no, somos débiles pecadores y caemos, por lo menos hablo por mí, caemos muchas veces, e incluso si acudimos a la confesión, lo hacemos ya más de corazón y no lo tomamos como un lavado de manos como antes de tal vez lo hacía, o sea, no estoy diciendo que seamos perfectos, repito, pero ya más de corazón. Entonces me voy a esa primera lectura donde dice, cuídate, cuídate, casi que el último párrafo, donde dice, cuídate de guardar esto, y dice exactamente, eh, pero cuidado y guárdate bien de olvidar las cosas que han visto tus ojos, ya porque somos testigos de ese amor, de esa plenitud, como lo han dicho ustedes, y enseñárselo a nuestros hijos más que con nuestras palabras, con el ejemplo, siendo su testimonio. Ojalá permitiendo y logrando, disponiendo las cosas para que ellos también lo vivan de corazón y no como una imposición. Yo creo que esa es la plenitud, porque el Señor nos lo enseña a nosotros y nosotros no podemos hacer lo mismo que creíamos que nos hacía, imponérselo a la gente, no, así no es, permitiendo que la gente tenga ese encuentro personal con el Señor y que de corazón quiera seguir sus caminos, sus perfectos, siendo sus instrumentos de amor para el Señor, para que muchas almas, no solo los nuestros, se encuentren con el Señor. Muchas gracias. Gracias, María Nancy. Al final se le estaba distorsionando un poquito, pero... ¿alguien más? No hay más manitas levantadas. Bueno, entonces, normalmente deberíamos empezar por el Evangelio, pero quiero esta vez empezar por la primera lectura. La primera lectura nos habla de Moisés hablando al pueblo. Y dice, ahora Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os enseño para que cumpliéndolo vivas y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios dé a vuestros padres, o no los vas a dar. Nos entregan los mandatos, nos entregan unas reglas, nos entregan como una forma de vivir nuestra vida cristiana. Y mire que lastimosamente a ninguno de nosotros nos gusta cumplir órdenes, cumplir reglas, ¿sí? No nos gustan que nos pongan normas, que nos encasillen. Hoy en día la sociedad está más es para que seas libre, para que seas feliz haciendo lo que se le dé la gana a uno. Es triste saber que la gente no quiere obedecer a las normas que nos colocan. Y si nos damos cuenta, las normas están en todo lado, las reglas están en todo lado. Cuando eres pequeño, tu papá y tu mamá te dicen, tienes que cumplir ciertas cosas, tienes que cumplir con las tareas, tienes que cumplir con tus cosas en la casa, ser ordenado en tus cosas. Y uno no le gusta hacer eso. Es más, cuando chiquitico lo que más odiábamos era que nos llevaran al colegio. Y si vamos creciendo, entonces no nos gusta que nos manden, nos volvemos rebeldes en nuestra adolescencia. No nos gusta cumplir órdenes, no nos gusta obedecer. Eso en nuestra vida común, cuando vamos a entrar a una empresa, entonces nos dicen, mire, estas son las reglas, hay que cumplir ciertos horarios, ciertas tareas, ciertos trabajos, y hay que cumplir con la meta. Todo
nuestra vida se ha tratado de ser, de tener normas y reglas, mandamientos. Y en nuestra vida cristiana hay esos mandamientos, hay estas normas, pero la idea no es que las obedezcas por obligación. A diferencia de lo que nos muestra el mundo, de las normas y de las reglas del mundo, los mandamientos de Dios no solamente son para que cumpla, obedezca y agache la cabeza y siga derechito. No, 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 no. Los mandamientos de Dios nos da es para que nosotros podamos vivir una vida ordenada, para que podamos entender hacia dónde vamos, para que podamos entender cómo es que Dios quiere que llevemos una vida cristiana. ¿Por qué? Porque nomás en la primera frase dice, para que tomen posesión de la tierra que Dios les va a dar. Entonces, es para que nosotros tomemos algún día esa posesión que Dios nos tiene en el cielo. No es porque es que la norma es esto y se tiene que cumplir así, porque sí, y ya. No, es porque Dios tiene un propósito con eso. Lo decía ahorita hace poquito, Dios es un Dios de orden. Ahí nos dice en 1 Corintios 14, 30 y algo, 32, 33, no recuerdo bien. Pero Dios es un Dios de orden, que te da a ti esa parte de decir, mira, tenemos que cumplir ciertas, eh, cumplir ciertos requisitos, digámoslo así. Y lo hablamos de nuestra vida cristiana porque hoy en día hay muchas personitas que dicen, yo quiero a Dios a mi manera, porque yo tengo una relación con Dios a mi manera, porque yo no le hago daño a nadie, porque yo vivo una vida correcta, yo no he matado a nadie, yo no he hecho nada. Entonces, bueno, y te congregas y estás en alguna iglesia, vas a la iglesia, vas a Eucaristía, vas a... No, 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 yo no necesito eso. Porque nuestra rebeldía humana a veces es más fuerte que la obediencia a Dios. Entonces, tenemos un Dios para uno nomás. Creemos es en un Dios para uno, que a veces ni siquiera es el Dios de uno, a veces es el genio de la lámpara de Aladino, es el genio que le cumple a uno los deseos, yo creo que Dios me va a salvar, yo creo que Dios me va a hacer, yo creo que Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, porque decimos es que el Dios es de uno y ya. Pero Dios nos pone acá que para llegar a eso, a una vida cristiana honesta, pues tenemos que cumplir esos mandatos. Y en el Evangelio, pues Jesús nos da ese ejemplo de decir, venga, yo no vine aquí a cambiar nada, a cambiar reglas, a cambiar, no, inclusive vengo a darles plenitud a eso, porque mi Padre ya vino a instalarlas, mi Padre, que es perfecto, ya lo vino, yo vengo a darles esa plenitud, a cumplirlas, ¿sí? Y nos dice, y nos advierte, nos dice, todo se va a cumplir tal como mi Padre lo ha dicho, todo se va a cumplir, ¿sí? Todo va a estar ahí. Entonces, no es que muchas veces nosotros como cristianos quisiéramos meterle terror a la gente, sino decirle, ya hay una promesa del Señor y que debemos ser obedientes a ella para que podamos llegar a ese gran fin que es estar en el cielo. Pero si no lo cumplimos, pues van a pasar cosas terribles. Dice aquí, en el Evangelio dice, en el que se salte uno de los preceptos menos importantes y se lo enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. O sea que por eso nos invitan mucho a escudriñar la palabra, a que no se nos pase nada. Y aunque apenas conozcamos algo nuevo del Señor,
podamos decirlo y no se nos guarde eso y no saltemos y evitemos cosas y por ahí estamos enseñados a decir medias verdades, decir lo que nos conviene, porque si digo lo que no me conviene, pues obviamente no voy a recibir lo que tengo yo, lo que yo quisiera, pero no. Aquí a veces hay palabras que nos cuesta entender y nos dan duro. Hay palabras que a veces en el grupo de oración o en la Eucaristía, en la homilía, siente uno que Dios le habla a uno y cuando hay palabras que uno no, como que, no, yo no quiero hacerla, yo no quiero seguir con esto, o siente uno que Dios le da a uno su calvazo, que uno dice, Señor, yo quisiera que esto no me pasara a mí, pero nos pasa. Entonces, me devuelvo un poquitico al final de la primera lectura y dice, pero ten cuidado y guarde bien, ten cuidado y guárdate bien de no olvidar las cosas que has visto tus ojos y que no se aparten de tu corazón mientras vivas. Cuéntatelas a tus hijos y a tus nietos. Nosotros entendemos en nuestra Iglesia Católica que no solamente nuestra realidad o eh, nuestro gran de donde sacamos todo lo que Dios nos enseña, no es solamente de la palabra del Señor, sino también lo tenemos a través de la tradición y del magisterio. Entonces, entendemos que cuando contamos todo lo que hemos dicho, nuestros eh, pasados, nuestros padres apostólicos venían contando todo de palabra y eso se iba transmitiendo a través de las generaciones. Esa tradición no se puede perder y entendemos y le damos mucha importancia a ello. Y también que eran nuestros padres apostólicos. Por ende, el magisterio nos cuenta cosas que sucedieron y que nosotros como católicos que somos, pues las acatamos y la entendemos. La palabra aquí clave para mí sería obediencia. No ser más rebelde a la palabra. Cuando Dios te esté hablando, yo sé que hay hermanitos que nos están escuchando y sienten que Dios les esté hablando, que a veces nos digan cosas que no son tan buenas para nosotros, pero que debemos cambiar y que debemos actuar, pues escuchémoslo y seamos obedientes a Él. Por eso en el Salmo nos dicen glorificar al Señor Jerusalén, glorificar al Señor a Jerusalén, alaba a tu Dios Sión, a tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Es decir, que todos los que estemos dentro de los mandamientos del Señor, de una manera amorosa, de una manera obediente, pero de verdad, porque quiero estar acá, porque quiero hacer las cosas, porque realmente me nace hacerlas y no porque me obligan a hacerlas, pues realmente Dios bendice a esas personitas que quieren hacerlo con esa voluntad. Eso es lo que la palabra de hoy me deja y quisiéramos que entendiera, esa es la invitación, a ser obediente pero con amor, a ser obedientes pero de verdad queriendo hacer las cosas y no porque me fuerzan y no porque me toque. Bueno, la gloria para Dios y le cedo la palabra a Norman. Gracias, Edwin. Nuevamente para todos, muy buenos días. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Lo primero que me gustaría decir es que cuando tomamos la ley del Señor, quisiera yo que entendiéramos que la ley del Señor, lo que nosotros conocemos como el Decálogo, los 10 mandamientos, y que es a lo que casi siempre nosotros hacemos referencia. Cuando hablamos de la ley de Dios, casi siempre ahí automáticamente en nuestra cabecita aparecen los 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos son el preámbulo como
como el primer paso, como el inicio, como el principio, como el abrebocas de lo que en realidad vamos a terminar entendiendo y descubriendo que es la ley del Señor. Para el pueblo de Israel entonces no habían solamente 10 leyes o 10 mandamientos. Para el pueblo de Israel habían 613 leyes. Pero vamos a ir, o ahí necesitamos ir mucho más allá. Realmente en la Biblia no solamente ni el Decálogo ni las 613 leyes se identifican como la ley de Dios o como el mandamiento de Dios, sino que todo lo que diga el Señor, todo lo que mande el Señor, todo lo que quiera decir Dios o lo que diga Dios a través de los profetas. Por eso se utiliza el término oráculo del Señor, palabra de Dios. Entonces, todo aquello que sea palabra de Dios es un mandato de Dios. Por consiguiente, para nosotros, hoy en día la ley no sería ni los 10 mandamientos, ni las 613 leyes. Ahora bien, Jesús viene y simplifica eso y lo hace todavía muchísimo más pequeño. Mucho más pequeño lo hace y lo viene a reducir, entre comillas, la palabra reducir, lo viene a simplificar en 2 mandamientos. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y a tu hermano como yo los he amado. Entonces, para los que les gustan las cosas simples, sencillas, podríamos decirle, no se afanen, no se preocupen, cumpla esos 2 mandamientos. Un santo de la iglesia dijo, ama y haz lo que quieras. Obvio, ama y haz lo que quieras. Haciéndolo todavía más pequeño, ¿no? Haciéndolo más pequeño todavía, reduciendo la ley todavía un poco más. Entonces, de ama a, y haz, o más bien, de las 613 leyes, pasamos a 10 mandamientos. La ley mosaica o la ley del sinaítica. De los 10 mandamientos pasamos a 2. Ama al Señor tu Dios y a tu hermano como yo los he amado. Y ahí todavía más pequeño, ama y haz lo que quieras. Pero si nosotros queremos ir al fondo del tema y tener claridad, todos los 73 libros de la Biblia se nos convierten a nosotros en un mandato. Cada palabra. Recuerden ustedes que no se va a cambiar y no se va a dejar de cumplir ni un punto, ni una coma, ni una jota. Todo se va a cumplir. ¿Por qué? Porque todo es mandato de Dios. Entonces yo quisiera que entendiéramos varias cositas rapiditas. La primera, ¿por qué obedecer la ley? ¿Por qué hacerle caso a la ley? Si partimos del amor, podríamos decir que le hago caso a la ley porque amo a Dios. Le hago caso a Dios porque amo a Dios. O sea, la obediencia a la ley es un acto de amor. No sé, el papá está hablando con unos amigos en la calle. Su hija o su hijo está ahí cerquita compartiendo porque venían de la tienda de comprar el desayuno. Y entonces el papá se encontró con unos amigos y comienzan a tocar algunos temas un poquito difíciles y el papá le dice al hijito o a la hijita, papito, ve para la casa, yo ya voy para allá. El hijo inteligente interpreta, entiende que lo que está haciendo su papá es un acto de amor. No hay necesidad de explicárselo, no hay necesidad de hacerle exégesis hermenéutica, no hay necesidad de darle explicaciones, razones, argumentos, pruebas, contrapruebas. No, lo único que tiene que hacer es entender
que su papá le está pidiendo que haga algo como un acto de amor. A lo mejor las palabras que las personas están utilizando no son las correctas delante de un niño. A lo mejor el tema no es el correcto delante de un niño. A lo mejor los ánimos se están caldeando y no sería lo más correcto que estuviera el niño ahí. Pero su papito le está dando una instrucción a su hijito como un acto de amor. Entonces me encantaría que lo primero que entendiéramos es que si hemos de hacerle caso a la ley, si hemos de obedecer la ley, es porque la ley es un acto de amor que Dios nos pide, que Dios nos invita. Segundo, por consiguiente, si la ley está, ojo lo que le voy a decir, si la ley está, es para mi bien. Entonces, primero, la ley es un acto de amor y la obediencia a la ley es un acto de amor. Dios me pide algo por amor de Él, y espera que yo le responda con amor de mi parte. Lo segundo entonces es, la ley está para mi bien. La ley está para mi bien. No solamente pensemos ahorita en el bien del otro, pensemos en el bien individual o en el bien personal. De pronto la ley dice 30 kilómetros de velocidad y uno dice, ah, qué bobada. De pronto lo que la ley está diciendo es, si el piso está mojado se convierte en superficie deslizante y si usted va a más de 30 kilómetros por hora puede terminar estrellándose, puede terminar dañando el carro, puede terminar lastimándose. Entonces, lo segundo que quisiera yo que tuviéramos en cuenta es que la ley es para mi bien. ¿Qué busca la ley? Busca mi bien. El papá le está dando una instrucción al niño para su bien. Vete a la casa, ya voy para allá. Es para el bien del niño, es para que él no escuche palabras soeces, es para que él no vaya a presenciar algo maluco, feo, traumatizante, es para que, no sé qué sé yo. El propósito es librar al niño o librar al hijo de algo que no le va a convenir, que no le va a servir. Entonces, cuando la Biblia, cuando la iglesia nos propone una ley, de alguna manera lo que nos está diciendo es para tu bien, es para tu bien, es para tu bien. Ya van dos. Tal vez les podría llamar premisas. La primera premisa es que la ley es un acto de amor. La segunda premisa es que es para mi bien. Tercero, la ley busca el bien de los demás también. El semáforo en rojo, la cebra, los reductores de velocidad. Yo no sé cuántas cosas podríamos nombrar acá, pero si la ley existe es para el bien de los demás también, para el bien de otros. Que a determinadas horas de la noche usted no puede tener el equipo de sonido con alto volumen. Ah, bueno, es para dejar dormir a los demás, es para dejar descansar a los demás. Entonces la ley está para el bien de los demás, para mi bien y para el bien de otros. Ah, Norman, a mí no me importa el bien de otros. Grave, grave, porque entonces ya está rompiendo con algo. Porque si usted quiere el bien para usted, lo mínimo es que también debe querer el bien para los demás. Ayer o antier envié a uno de los grupos una historia que me encontré por ahí en Face. Y es que así a grosso modo la historia cuenta que andaban dos amigos de camino, uno llamado Codicia y el otro llamado Ambición, si no estoy mal. Y iban de camino Codicia y Ambición. Y se encontraron la lámpara de Aladino y salió el espíritu, decía, se me olvida ahorita el duende es. El genio de la lámpara. El genio, salió el genio. Y les dijo, les voy a conceder un deseo, pero tengan en cuenta que el deseo tiene una condición, y es que lo que yo le conceda a usted, al otro se lo voy a conceder el doble.
Ojo, estaba hablando de codicia y ambición. Les estaba hablando a codicia y ambición. Y entonces los dos pensaban, si yo pido algo, Dios le va a conceder, el genio le va a conceder al otro el doble. Y como que no aguantaba y no podía eso. Pasaron las horas, pasó el tiempo y ya el genio le dijo, bueno, ya, dígame por qué. Y entonces uno de los dos le dice al genio, ya sé, quíteme un ojo. Ay, Dios. Y el otro, claro, porque si a él le quitaba el ojo, al otro le iban a quitar y los El dos le doble. iban a quedar Ay, ciego. Dios mío. Y entonces yo le puse eso al grupo de oración y les decía, ¿y ustedes qué harían? Y no sabían qué contestar. Hasta que una de las del grupo dijo, pues yo le pediría al genio que bendijera mucho al otro, porque así también me bendice a mí el doble. Y esa es la diferencia. Codicia y ambición no quieren el bien del otro. El problema no es que quieran más, el problema es que generalmente codicia y ambición se fundamentan en la envidia y no quieren el bien del otro. ¿Para qué está la ley? La ley también está, tercero, para el bien del otro, para el bien de los demás. Entonces, no solamente es un acto de amor, no solamente me va a beneficiar a mí, aunque yo no haya razones y si no encuentre razones en el momento, sino que tercero, va a beneficiar a los demás. Y cuarto, tal vez la última, ¿para qué está la ley? Para beneficiar a la mayoría. Repito, ¿para beneficiar a qué? A la mayoría. Eso escríbanlo con letras mayúsculas. La ley no está para beneficiar, discúlpeme en la palabra, a las minorías. Ay, Norman, o sea que usted no está de acuerdo con que la ley defienda a las minorías. Sí, claro, yo sí estoy de acuerdo, pero es que hay que entender que cuando yo hablo de las mayorías estamos hablando de la mayor cantidad posible de personas. Entonces no estamos hablando ni de razas, ni de credos, ni de nada. No estamos hablando de, no estamos haciendo ningún tipo de discriminación entre los seres humanos. No estamos haciendo esas discriminaciones que hoy la gente discrimina. No, estamos hablando de hombres y mujeres, estamos hablando de seres humanos a los cuales una ley pretende beneficiar sin ninguna distinción a la gran mayoría. Y creo que ahí nos pasa lo de la historia que les acabo de contar. Miren que el domingo en las votaciones, yo llegué primero y hice mi votación y tenía que esperar a mi esposa y a mi hija a que llegaran más ratico. Y escuché una conversación de tres muchachos. Ellos entraron a votar y salieron y se encontraron ahí al frente mío a 2 metros. Y entonces, ¿usted por quién votó? ¿Y usted por quién votó? Se preguntaban. Uno de ellos concluyó diciendo, sí, porque lo importante es sacar a ese negro tal por cual. O sea, no votaron pensando en el bien de las mayorías, votaron pensando en hacerle daño a alguien. O sea, lo importante es que no quede fulano de tal. Es que ese señor de raza negra me cae mal. Entonces hay que bajarlo. La ley, todas las leyes del país, todas las leyes en la iglesia, la palabra de Dios, buscan el bien de la mayoría, el bien de ojalá todos, ojalá fuera el 100% de la población. Y entonces, ¿qué pasa? A nosotros se nos olvida que como cristianos tenemos que buscar la salvación del mundo, o sea, el bien de la mayoría, lo mejor para todos, lo mejor para la familia, lo mejor para la iglesia, lo mejor para la comunidad, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor. La gente no entiende eso. Y entonces se reduce a cosas minúsculas. En lugar de pensar en grande, va a lo minúsculo. No, 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 no. Cómo vamos a perder, no sé, esta plata? ¿Cómo? Se enfatiza y le pone el ojo más a lo individual, a lo minúsculo, a lo pequeño,
que a lo grande. Entonces la ley busca, cuarto, beneficiar a la mayoría. Y quinto, si se refiere a la ley de Dios, a la ley de la palabra de Dios, quinto, la ley busca la salvación de todos. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 4 dice, Dios quiere que todos se salven. Entonces, quinto, la ley busca es la salvación del hombre. Que hagan ayuno, que hagan oración, que hagan obras de caridad. Ay, ¿eso para qué? ¿Para qué eso? Pues porque eso te va a beneficiar a ti, va a beneficiar de pronto a otros y a lo mejor ayude a tu salvación y a la salvación de muchos más. Me parece que si logramos entender lo que la liturgia de hoy nos dice desde este punto de vista, podríamos ayudarnos mucho. 5 punticos que les di que creo yo que son importantísimos. Perdónenme, hago un repaso rápido de las lecturas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no creéis que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir, sino a darle plenitud. Cuando logramos entender eso y entendemos estos 5 puntos, uno dice, wow, la cosa cambia, pero cambia mucho. Entonces no se trata de obedecer a ciegas, obedecer por obedecer. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno de los preceptos menos importantes, que parecieran menos importantes, y se lo enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos, porque busca la salvación de las almas. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos, seremos muchos. Y en la primera lectura, Moisés habló al pueblo diciendo, ahora Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os enseño, para que cumpliéndolos viváis y entréis a tomar posesión de la tierra eterna, que el Señor, Dios de vuestros padres, os va a dar. Mirad, yo os enseño los mandatos y decretos como me mandó el Señor, mi Dios, para que los cumpláis en la tierra donde vais a entrar para tomar posesión de ella. ¿Por qué? Porque la ley lo que quiere es el bien mío y el bien de los demás. Observarlos y cumplirlos, pues esa es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales cuando tengan noticia de todos estos mandatos dirán, ciertamente es un pueblo sabio e inteligente esta gran nación. Con esas 5 cositas que les di, la gente va a decir, wow, claro, esta gente es sabia, es inteligente, obedece como un acto de amor. Lo hace por el bien personal, lo hace por el bien de los demás, lo hace por el bien de la mayoría y lo hace por la salvación de las almas. Uf, ¿para qué más? Porque donde hay una nación tan grande, que tenga unos dioses tan cercanos como el Señor, nuestro Dios, siempre que lo invocamos. Qué bonito, ¿no? Tener a Dios cerca siempre, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y donde hay otra nación tan grande que tenga unos mandatos y decretos tan justos como toda esta, pero es que cuando se vuelven los mandatos y los decretos se vuelven justos, ¿cuándo se vuelven justos? Cuando nosotros los sabemos interpretar y cuando los sabemos entender. Pero ten cuidado y guárdate bien de olvidar o de no olvidar las cosas que han visto tus ojos y que no se aparten de tu corazón mientras vivas. Cuéntaselas a tus hijos y a tus nietos. Glorifica al Señor Jerusalén. Y eso nos lo está diciendo a cada uno. Glorifica al Señor con tu manera de vivir y de obedecer la palabra. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de las puertas y ha bendecido a los hijos dentro de ti. Te da fuerza. Y envía su mensaje a la tierra, su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es para todas las naciones la salvación de Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchísimas gracias. Ok, Normita, muy bien. Muchas gracias. Claro que sí, vamos a terminar eso como lo iniciamos. Señor, te damos gracias, Papito Dios, por este mensaje tan bonito que nos regalas, por haber tomado a estos hermanitos como instrumentos para poder seguir haciendo tu obra, Señor.
Gracias, Señor, porque sé que este mensaje va a llegar a muchas personitas. Que de pronto, de una u otra manera, tenemos esa parte de soberbia y de orgullo y no queremos acatar tus normas, tus leyes, Señor, para que podamos tener ese corazón noble y de poder aceptarte con ese amor, partiendo del amor. Gracias, Padre Santo, por lo que nos das hoy. La gloria y la honra todas para ti. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que comprendamos el amor, cómo nos quiere guiar el Señor en su amor, cómo nos invita a replicar ese amor, a buscar la salvación de nosotros mismos y unos por otros. Amén. amén. Esto lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanitos, nada, los estamos invitando para que nos acompañen de manera presencial en los diferentes sitios que tiene la comunidad Fuentes de Misericordia. Estamos de lunes a sábado, ahí está el flyer. También aquellos que se quieran conectar de manera en vivo y en directo con nosotros para participar en la liturgia, ahí encuentra el código del enlace, tanto para la liturgia como también para el Santo Rosario o la oración de intercesión que hacemos a las 3 de la tarde. De hecho, los estamos invitando, ahí hacemos rosario o hacemos coronilla también. Y por último, pues agradecerles a todos aquellos que nos quieran colaborar también de manera económica y lo puedan hacer a través del 301-551-2161, ese es el NECI de Milena Bermúdez, para pues seguir apoyando esta obra. Muchas gracias.